Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, pastores, como siempre. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan un buen dormir, que así como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo me levantaré. Queremos dar gracias a Dios por tenerles a ustedes como televidente de Unidad Evangélica, de televisión, de canal regional. Me encuentro una vez más, porque siempre estamos con el pastor Gerardo. Como bien dije, Pastor Gerardo Muñoz. Amén. Un programa, digamos, y hablar de la palabra de Dios. Amén. El pastor tiene un mensaje, una palabra que la vamos a conversar ahora, y así que va a ser de gran bendición. Siempre la palabra de Dios es una bendición. Así es. Recíbala como tal porque es palabra de Dios. Amén. Pastor. Pastor, buenas noches. Que Dios les bendiga a todos a través de la Unidad Evangélica de Chile Televisión, esperando en el Señor en este día que pueda llegar, ¿no es cierto?, a sus hogares. Una palabra en este día que vamos a compartir para nuestras vidas primeramente y también para ustedes, todos los que están esperando. Ya sabemos que muchos esperan este programa, Pastor, a esta hora. Así es. Bueno, me gustaría que entráramos en materia. Amén. Usted tiene una palabra por Así ahí es, pues. que es maravillosa, es una palabra de sanidad, y yo creo que usted en alguna oportunidad la ha escuchado, y vamos a ver lo que tiene Dios para hoy día. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra se encuentra, tú que estás ahí con tu Biblia en mano, en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y esto lleva por título El hombre de la mano seca. Dice la palabra del Señor. Dice que otra vez Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Amén. Esa es la palabra del Señor, tal como, ¿no es cierto?, decía pastor, esa es una palabra, ¿no es cierto?, una palabra de sanidad. Yo no sé, en estos tiempos hay tantos tipos de enfermedades, tantas enfermedades nuevas que están llegando. Acordémonos de lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día en China, con ese virus que está horriblemente, la gente se está muriendo. Que Dios permita que en nuestro país, que en nuestra ciudad, ¿no es cierto?, el Señor vaya colocando cerco, vaya colocando escudo alrededor de nuestras vidas y tener la protección y la cobertura de parte de Él que no puede llegar a nuestras vidas, ¿no es cierto? Sí. Dice la palabra del Señor que otra vez Jesús, estando a la sinagoga, quiere decir, pastor, que él ya, ¿no es cierto?, lo tenía por costumbre de todos los días sábados. Él se congregaba, iba a la sinagoga, entregaba mensaje, iba, ¿no es cierto?, a hacer lo que su padre le había enviado. Pero dice que allí había un hombre. Dice que había un hombre que estaba con una enfermedad. Dice que tenía su mano seca. A lo mejor su mano estaba paralizada. A lo mejor era paralítico. Yo creo que la condición de ese hombre, a lo mejor había buscado muchas alternativas. Él, de esos tiempos, sabemos que en ese tiempo no existen las clínicas ni los hospitales con la tecnología que hay hoy en día, pero a lo mejor buscó otras alternativas y ninguna de ellas pudo ser sano, restaurado. A lo mejor gastó toda la inversión que tenía, sus dineros, sus ahorritos, como tenemos todos, ¿no es cierto?, en momentos difíciles nosotros para ocuparlo, pero yo creo que él ya no tenía nada. Fíjense que ahí hay siempre cuando hay un enfermo que ilustra la palabra de Dios, ya sea un leproso, un paralítico, siempre llegan a pedir misericordia al Señor. Acuérdate, sana. Acá parece que no hay una expresión, un clamor de la mano seca, sino que Jesús se fijó en él, que estaba enfermo. Cuando Jesús, él entró a la sinagoga, a lo mejor este hombre ya estaba ahí. Exacto. Pero como Jesús conoce y sabe todas las cosas, él ya sabía que el hombre estaba ahí. Él sabía lo que ya él iba a hacer. Exacto. ¿Y qué nos habla esto, pastor? Esto nos habla de por qué nosotros, como hijos de Dios, tú que estás ahí en esta hora viendo, escuchándonos, qué importante es. Por algo el Señor ha levantado templo. Por algo el Señor ha levantado iglesia. ¿Para qué? Para que nos congreguemos. Porque la palabra me está enseñando hoy día que yo, si voy, me congrego, persevero, busco, ¿no es cierto? Jesús se congregaba y Jesús ahí realizaba también grandes milagros.
Y enseñaba la palabra. Es que era lo más que es importante. lo más importante. Que era importante la palabra del Señor. Claro, debemos entender también de que Jesucristo nació bajo, bajo una doctrina, nació bajo el Imperio Romano, bajo las costumbres y las tradiciones judías, Así es. que eran milenarias y que se respetaba el día sábado. Había muchas cosas y costumbres que se hacían en tiempo de Jesús. Y Jesús vino a hacer una especie de cortar todo esto, toda esta religiosidad que había en el pueblo. Amén. Y que ya habían perdido el amor a Dios porque se basaban solo en los hechos religiosos, en las costumbres, más que en el poder de Dios. Claro, exactamente, como usted dice, Jesucristo vino, ¿no es cierto?, a interrumpir, le vino a echar a perder el negocio, como se dice, a los fariseos, ¿no es cierto?, a todos los hombres de la ley que estaban ahí, Claro. porque Él vino a transformar y cambió todo. Es igual cuando Cristo llega a nuestras vidas, pastor. Sí. Él nos cambia, Él transforma, ¿no es cierto?, toda nuestra forma, nuestra manera de andar y de caminar Exacto. y de vivir. Claro que sí. Entonces Él vino y transformó aquello también. Y yéndonos un poquito a la palabra, pastor, este hombre, yo creo que este hombre se sentía a lo mejor menoscabado. Este hombre, Obviamente, porque a lo claro. mejor no podía llevar el sustento a su hogar, ya no podía trabajar, no Eh, nos reconoce, nos sale aquí, no nos dice Yo creo que tenía familia. una persona que no tiene movimiento en su mano es un lisiado. Amén. No puede desarrollarse como persona. Y Dios hizo una gran obra Así es. en un tiempo cuando se respetaba el día de reposo. Cuando Jesús mismo le dice en una oportunidad que Él es el día de reposo. Amén. Y les enrostra a los hombres. Si tuvierais tú una oveja que cayera a un pozo, ¿no lo sacarías? O un asno, le dice, ¿no? ¿No lo sacarías? Amén. Bueno, un hombre más que un asno, Exacto. más que un animal. Sí, me recuerdo una palabra, la parte de donde habla referente a los pajaritos que no siembran ni ciegan, ¿no es cierto? Y todos los días tienen su alimento. Exacto. No valemos más nosotros que todos aquellos. Exactamente. Entonces, Bueno, para Jesucristo, ¿qué es lo que valía más? Valía más la vida, valía más la persona, valía más, ¿no es cierto?, el rescatar almas. A lo que Él fue es enviado. muy fácil juzgar a las personas de la vereda cómoda. Porque los fariseos estaban cómodamente, a ellos no les dolía un dedo, hacían muchas cosas aparentes, ayunaban y hacían muchas cosas como que eran hombres de Dios, pero en el fondo eran verdaderos hipócritas, porque criticar a una persona cuando uno está bien Solo- es fácil. Po. Solo religiosos. Hay que estar en el lugar de la persona para poder tener compasión de esa persona. Así es. Si yo no me pongo en el lugar de esa persona, de hecho, en mi iglesia han habido hermanas que han tenido enfermedad y que tienen su niñito, o hemos orado por jóvenes que están pasando enfermedades terribles, y a mí lo que más me duele cuando una mamá tal vez tiene hijos y los va a dejar. Entonces a uno se conmueve y dice, vamos a orar por esta persona. Amén. Entonces hay que estar en el lugar de la persona para poder sentir el dolor de esa persona. Así Y es lo es. que pasaba a los fariseos, ¿no? Hay la ley y el día de reposo y con eso listo y no importa que la persona se muriera. Claro. ¿Ah? No respetaban ellos. Ellos eran muy religiosos en sus costumbres, en sus tradiciones que ellos tenían. Y vuelvo a insistir, cuando el Señor Jesucristo llegó, ¿no es cierto?, vino, Él le cambió y le transformó todo. Porque aquí dice, ¿no es cierto?, que ellos lo seguían para mirar qué es lo que Él hacía. Claro. ¿Por qué Él no lo hacía dentro de los días que correspondía? Y lo siguieron para enrostrarle, para acusarle. Y claro, No, y la algunos querían matarlo. la pregunta es muy farisea. Sí. Maestro, este hombre, parece que por ahí sale en la lectura. Si es lícito, ¿no es ¿Es cierto? lícito? O sea, Es lícito, ¿no es cierto? Le dijeron en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarlo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo les dijo, les preguntó, ¿es lícito para ustedes dejar, ¿no es cierto?, salvar vida, ¿no es cierto?, o quitarla, hacer el bien o hacer el mal, y ahí ellos se callaron, claro. porque no supieron qué responderle, porque en el fondo estaban viendo una realidad que obviamente ellos, dentro de su religiosidad, ellos, para mí, no sé, yo creo que ellos decían, no, de lunes a viernes vamos a hacer esto, los fines de semana descansamos y el otro día seguimos con lo mismo, o Claro. algo así como que estaban muy metódicos, muy acostumbrados, Claro. pero el Señor Jesucristo, obviamente dentro de su sabiduría,
¿no es cierto?, dentro de la capacidad que él tenía, como entregaba el mensaje, como él, ¿no es cierto?, vino a este mundo, obviamente, a regalarnos algo tan maravilloso. Pero él también, para demostrar ese poder y esa autoridad, el Padre le permitió hacer tantas cosas maravillosas, pastor, que nosotros vemos a través de la palabra del Señor. Sí, hablar de todas estas costumbres y la sociedad que se estaba viviendo en aquel tiempo, todos pegados a la ley, todos respetando hipócritamente el día de reposo, aboquémonos un poco a la sanidad que Dios hizo, Amén. que es lo más Así importante en es. esta ocasión. ¿Qué importa que hayan hablado los fariseos y esto cuando Jesús hizo una obra maravillosa y le restauró la mano a ese hombre que estaba imposibilitado? Mire, nosotros queremos hablar de la palabra de Dios, de la sanidad. Yo Amén. sé que usted tal vez puede tener otra interpretación de esta palabra, pero acuérdense que la Escritura dice que el Espíritu de Dios no tiene interpretación privada. Amén. Eso significa que usted le puede dar el ángulo Así que es. usted quiera y todo es de Dios. Amén. Sí, importante, ¿no es cierto? Por eso queríamos, ¿no es cierto? Esta palabra obviamente primeramente es para nosotros que la hemos recibido y también para ustedes que están ahí a través de las pantallas. No sabemos su condición, su enfermedad, a lo mejor tú estás padeciendo algo parecido o similar, pero la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor dice que si nosotros vamos delante de su presencia, nos congregamos y perseveramos en el Señor va a ser conforme a su voluntad, pastor, ¿no es cierto?, referente a aquella necesidad o enfermedad que nosotros tenemos. Como lo que hizo con este hombre, que tenía su mano seca, su mano estaba lisiada. Dice que le dijo el Señor Jesucristo, mira, extiende tu mano. Extiende tu mano. Y dice que no fue al día siguiente, dice que fue al instante. Yo creo que cuando el hombre empezó a extender su mano ya se le fue, ¿no es cierto?, restaurando para la gloria de Claro. Dios. Y yo creo que tiene que haber habido gozo, alegría en este Exacto. hombre, porque dijo, por fin a lo mejor voy a retomar mis actividades, voy a retomar mi trabajo para llevar el sustento a mi hogar, ¿no es cierto? Tantas cosas que podemos deducir de esta enfermedad. Ahora, no siendo médico ni entendiendo en este asunto medicina. de la medicina, pero yo creo que es clarísimo de que si una mano se empieza a secar es porque no está corriendo sangre. Amén. Porque los vasos se están muriendo, las venas, las arterias, todo eso, no está corriendo sangre y eso produce que se seque la mano, un parálisis, que ya está perdiendo el movimiento y todas estas cosas. Yo creo que también ahí uno puede darse cuenta como el paralítico, Así es. el hombre paralítico, el hombre paralítico que Dios lo sanó y que muchas veces nosotros estamos caminando con una parte del cuerpo espiritual. No estamos dejando, no estamos caminando bien, estamos caminando cojeando, no estamos, perdón, no estamos tomando las cosas bien en serio porque hay una deficiencia en el cuerpo espiritual, porque esto hay que llevarlo al plano espiritual. Amén. Es necesario que usted se ponga con sus dos manitos, con sus dos pies y empiece a alabar a Dios. Así es, pues. Claro, y esto, no, como dicen nosotros, si nosotros lo llevamos a la parte espiritual, lo que es esta palabra, cada uno de nosotros sabemos en qué nos estamos secando, qué es tu sequedad hoy día. ¿Estás desanimado? ¿Te falta fe? ¿Te falta oración? ¿Te falta a lo mejor leer la palabra? ¿Por qué te estás secando? Exacto. En lo espiritual. Amén. ¿Por qué no estás alabando al Señor? ¿Por qué no estás perseverando? ¿Por qué no te estás congregando? ¿Por qué a lo mejor estamos mirando al de al lado? Porque a lo mejor estamos viendo las cosas que están pasando allá. Exacto. Y nos estamos quedando y estamos mirando al de allá. Si el que está allá al lado tuyo es más débil que ti, es hombre, es persona. Y lamentablemente somos humanos y humanamente igual vamos a tener momentos difíciles. Bueno, la iglesia también a veces también nos comportamos a veces como verdaderos religiosos y empezamos a gritar, no, usted no lo haga, usted alabe a Dios si el hermano está diciendo algo. Hay momentos para corregir, para instruir a los hermanos. Amén. Y no ponernos como fariseos, Sí. tajantemente esto y lo otro. O escandalizarnos porque está haciendo esto en la iglesia. Cuidado, porque a veces no es como usted lo ve. Hay que discernir, Exacto. hay que pedir claridad a Dios, hay que pedir Hay visión a Dios y entender a los demás. Así es. ¿Mm? No, y tener momentos, obviamente, si vemos debilidad en los demás hermanos, vemos desánimo, lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias, pastor, ¿qué es lo que tenemos que nosotros activar? Es más que nunca activar la oración, a poner en acción nuestra fe Sí. y orar por esas necesidades del hermano, orar por las necesidades de la hermana que esté pasando, sucediendo. Si está decaída, apoyarla, ayudarla en oración, en palabra, para que se vuelva nuevamente a levantar, porque aquí está el alimento. Este es el Ahora, alimento para claro, nosotros. vemos esta enfermedad que no es menor,
una mano paralizada, seca. Eso nos está diciendo que para Dios nada es imposible. Yo Amén. quiero ahora dirigirme a usted que está tal vez postrado en una cama, tal vez enfermo, con diagnósticos difíciles en la vida. Acuérdese que Jesús no solo sanó a este hombre de la mano seca, sanó lepra, Muchos sanó ciegos, ciegos, paralíticos, paralíticos, sordos. endemoniados. Todo tipo de enfermedad Dios lo sanó y lo sigue sanando. A Dios no se le ha restado el poder. Dios sigue con el poder de antes, es el de hoy. Así que si tú crees, también Dios te puede restaurar como restauró al hombre de la mano seca. Así es. Para que sigas el camino del Señor, para que seas un agradecido de Dios y puedas ver y poder difundir el poder de Dios, decirle a tu amigo, a tu compañero de trabajo, oye, no pierdas la esperanza porque en Jesús todo es posible. Así es. Para Él no hay nada imposible, como dice la palabra del Señor. Y también, ¿no es cierto?, como muchos, como usted mencionaba, pastora, muchos hombres, mujeres que el Señor sanó mientras estuvo en esta tierra, dice que de ellos saltaban de alegría, de gozo, y cantando y alabando y diciendo gloria a Dios, y le seguían. Y le seguían. ¿Por qué? Porque Él pudo demostrar su poder y su autoridad. Lo que Él traía, las cosas, ¿no es cierto?, las cosas buenas del reino, de parte de Dios que Él tenía que entregar. Bueno, el Señor Jesucristo se manifestó a través, ¿no es cierto?, de milagros, de prodigios, de sanidades, para Él demostrar el poder y la autoridad, para Él decir, para mí no hay nada imposible. Él vino a restaurar. Amén. A restaurar, esa fue la misión del Señor, a restaurar las vidas perdidas. Y más que la enfermedad, Dios quería salvar a los hombres como hoy día lo puede hacer. Dios es tan poderoso para sanar cualquier tipo de enfermedad. Pero lo más importante, lo primordial, es que Dios quiere salvar tu alma. Amén. Porque podemos estar muy bien físicamente, pero si no está tu nombre inscrito en el libro de la vida, es porque no vas a ser salvo. Y para ser salvo hay que venir a Cristo, hay que buscar al Señor, hay que seguir su camino y hay que obedecer a Dios. Amén, así es pues, eso es lo más importante. Dice que en la obediencia, pastor, tenemos ganancia con el Señor. Sí. Entonces, ante la obediencia, como hemos sido nosotros obedientes cuando el Señor muchas veces nos ha enviado a visitar, a ir a los hospitales, a ver los enfermos, a ver las necesidades, ahí hemos tenido ganancia con el Señor. Y bien dice el pastor, ¿no es cierto?, en este día, solamente llegando con una palabra para tu vida en este día, ese es lo importante que nosotros estamos evangelizando a través, ¿no es cierto?, de esta unidad evangélica de Chile Televisión, para llegar a tu hogar, para que tú puedas recibir una respuesta de parte de Dios en este día. No sabemos la condición o la situación que está la persona que nos está viendo en esta hora, pero si podemos de alguna manera llegar con una palabra, el Señor te está diciendo hoy día que para Él no hay nada imposible, para Él no hay ninguna enfermedad, ninguna dolencia, no hay preocupaciones, no hay dificultad en tu vida que Él no te pueda ayudar ni sanar. Y el Señor vino, como dice el pastor, Él vino a rescatar, ¿no es cierto?, que a lo mejor Satanás, el diablo, te ha querido robar. Pero que el Señor nos bendiga, nos ayude en este día, porque una palabra, ¿no es cierto?, una palabra de sanidad para tu vida principalmente, para tu vida espiritual en este día. Si no estás sintonizando recién, estábamos hablando de las sanidades y milagros de Jesús. Amén. Que para Dios nada es imposible y tal vez si no estás sintonizando ahora, en este minuto, hay sanidad para ti también. Así Dios es. quiere sanar tu vida, quiere ponerte de pie, quiere sanar tu cuerpo y tu espíritu, que es lo más importante. Amén. Y que empieces a buscar a Dios porque en Dios hay salvación y hay vida eterna. Y como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Un hijo de Dios siempre anda optimista, Amén. lleno de fe, contento, porque el que nos respalda es más grande que todo lo que existe en la tierra y en los cielos. Jesús el Señor siempre Amén. con su pueblo y con nosotros. Así que fíjese que ha sido gratísimo conversar Amén. con el pastor Gerardo Muñoz para llevar esta palabra del hombre de la mano seca que Dios sanó y contra viento y marea, como hay por ahí un programa, contra todo aquello que reclamaban y que rechazaban, porque iba a ser una obra en día de reposo. Así es. Las tradiciones no salvan. El buscar a Dios salva. Amén. Que Dios les bendiga mucho, amigos y hermanos en el Señor, y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.